Aprovechar. Bien, le voy a pedir a mi hermana Luz, por favor, si nos dirige en oración. Gracias. Sí, amén. Bendito y buen Dios, dándote gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque cada vez, Señor, que estudia uno tu palabra, siempre nos enseñas algo, Señor, que ya sabemos, pero que eh, a veces se nos olvida o a veces hacemos que se nos olvida, Señor. Pero vienes tú nuevamente y nos vuelves a recordar las cosas, Padre, y eres bueno con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están aquí conectados, Padre Celestial, y también por los que no están, que también tú seas con ellos, bendito Dios. Pon en nosotros un corazón humilde, Señor, un corazón receptivo, Padre, para recibir tu palabra, Señor, como eso que es tu palabra, Padre, y obra en nuestro corazón, en que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, para reconocer, para reflexionar, para entender, bendito Dios, todo lo que tú nos mandas a través de tu hermosa palabra, Padre, que todavía hasta el día de hoy, Señor, tienes misericordia de nosotros y nos das tiempo y nos das oportunidad para reconducir nuestro camino, Señor. Que así sea, Padre, esta noche en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en ese precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. De nada. Gracias. ¿Cómo les fue con la lectura? Amén. Es un capítulo que yo creo que yo, perdón, yo cada vez amo, creo que a Josué va a ser mi libro favorito. Sí, ¿verdad? Está tremendo este capítulo. Les dije que está súper bonito. Hay mucha enseñanza en Josué, Demasiada. demasiada. Y ahora que estamos analizando capítulo por capítulo, deteniéndonos en versículos, es muy profundo, Sí, pero de mucha bendición. Muy sí, bien, amén. gracias. Vamos al capítulo 7. Vemos ahí en el capítulo 7 a Acán y el anatema de Jericó. Muy bien, pero recapitulando, ¿qué sucedió hace una semana? Les voy a decir. ¿Qué estudiábamos hace una semana? Pues fue la, Ajá, la toma de Jericó, ok, ¿verdad? En el orden de la estrategia militar que el Señor había implementado, en el cual hay el derrumbamiento de las murallas, y ajá, desde luego sobre advertencias muy precisas y muy claras que el Señor a través de Josué precisaba al pueblo, y veíamos, por ejemplo, en el orden de que ahí por el verso 16, ¿no? Comentaba ahí cuando mm, todo lo que pero vosotros guardaos del anatema, ajá, no toméis alguna cosa del anatema, ok, no se hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Este es un verso muy importante que viene a desarrollarse justamente en el capítulo de estudio de hoy, ¿verdad? correcto. Pero evidentemente el Señor, conociendo la naturaleza propia, humana y sobre todo en este caso del pueblo de Israel, en la condición en la que se había venido desarrollando por los 40 años en el desierto y ahora en la entrada de la tierra prometida y la conquista de la misma, les hacía la observación muy precisa, ¿verdad? De que no tocase nada para no turbar al pueblo. Es lo que de inicio pudiera compartir. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Es una instrucción que se le da al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios Sí, está diciendo que si obedecían todo lo que tenían que hacer de dar las vueltas, callados, ¿sí? Y una vez que entraran a la ciudad, que no tomaran nada. La instrucción nuevamente fue muy clara, ¿verdad? Muy precisa. No sí, tomen nada. Ajá. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues a alguien llamado Acán, precisamente, pues se dejó llevar. Vean ahí la imagen, traté de buscar una imagen y me encontré esta. sí, ¿Sí? Entonces, voy a empezar a leer. Dice ahí en las letras, el pecado de Acán. El pueblo de Israel peca al tomar del anatema. Acán, hijo de Carmi, roba y esconde parte del botín de Jericó, lo que provoca la ira de Dios. Josué 7:1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de quién? De Judá. Importante, importante, ver de qué tribu pertenece.
de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Viene después la derrota en Ai. Josué envía espías a Ai, quienes reportan que solo unos pocos hombres son necesarios para conquistarlo. Vuelvo a leer eso. Quienes reportan que solo unos pocos hombres son necesarios para conquistarla. Sin embargo, el ejército israelita, ¿qué sucede? Es derrotado, perdiendo unos 36 hombres. Fíjense cuántos fueron a la guerra, muy poquitos, porque dijeron que con poquitos podían destruirla. Pero ¿qué pasó? Fueron derrotados. Dice la cita bíblica, Josué 7, 2 al 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos como 36 hombres. Desconsuelo de Josué. Josué y los ancianos de Israel rasgan sus vestidos y se postran ante el arca de Jehová, clamando por la razón de su derrota. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ok, es interesantísimo lo que sucede aquí. Habían conquistado una ciudad poderosísima. Ajá, habían sido derrumbados los muros de Jericó, ¿verdad? Y ahora que van a tomar posesión de otra ciudad, de otro pueblo, resulta que los derrotan y ese pueblo era más pequeño y no necesitaban tantos hombres para poder vencerlos. Pero aquí sucede algo. Dice que Acán, de la tribu de Judá, se dejó deslumbrar por dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos o tres cosas creo que son? Pero yo quiero resaltar, dice que tomó oro y El tomó manto. un manto babilónico de una sola pieza que se cree que era carísimo. Ajá. Ok, ¿qué piensan? Aquí me detengo ya. ¿Qué piensan? ¿Qué investigaron ustedes en esta parte nada más? Bueno, yo en lo personal, que tan solo la palabra de hay significa ruinas. Ok, Y bueno, dice ahí que pero, o sea, pero significa que cambió algo, porque venían de una victoria, venían de obedecer a Dios, pero algo cambió. Y dice que los hijos cometieron prevaricación, es decir, cometieron una traición en cuanto al anatema, en cuanto a lo que el Señor ya había dicho que eso iba a ser apartado para él, o sea, iba a ser apartado para destrucción o para lo que fuera que el Señor apartó porque era, ¿cómo se llama? Jericó fue la primera ciudad que esa es para el Señor porque es ¿cómo se dicen? Las primicias, ¿no? primicia, ajá. Entonces ellos toman, bueno, acá toma, pero bueno, ellos cometen esa traición, pero lo que yo también entiendo es que Josué no le pidió el consejo a Dios o no esperó a que Dios le diera la instrucción para tomar la ciudad, porque en los demás capítulos Jehová le da la instrucción de cómo, a qué horas, cuántos hombres, cómo tiene que hacerla para tomar las ciudades. Ahora no, él dice que él después, Josué dice, envió hombres desde Jericó a Ai. No dice que Jehová le dijo, no dice que Josué se postró, no dice que él buscó la instrucción de Dios, o sea, él lo hizo porque él lo pensó así. Y dice aquí que estaba junto a Ben, que también Bet-Aven significa corrupción, creo, me parece que también eso fue lo que encontré acerca de esa palabra. Entonces, Ai era una ciudad que ni siquiera tenía muros, o sea, no era una ciudad fortificada como Jericó, sí era una ciudad en cierta forma menor o más pequeña a lo que era Jericó, y él piensa en su creer que haciendo lo que él piensa que está bien, va a ganar la guerra o va a ganar esa ciudad, pero no, se dejó llevar por el consejo de los que mandó preguntar a los mensajeros, que dijo, vayan y vean, y lo que vienen y le dicen, no, pues ni subas con tanta gente, o sea, no es necesario porque son poquitos, tú haz así como has pensado
y la tomarás, pero pues no, porque no iban con esa, vamos a decirlo, con la bendición del Señor. Así es. Gracias, hermana. Interesantes esas dos palabras. Sí. Ok. ¿Qué significa anatema? A ver, ¿quién puede decir qué es anatema? Maldición. Ajá, más extendido, hermano. Si es se señala, por ejemplo, en el verso 1, Ujú. algo, un sinónimo como tal, prevaricar. Prevaricar es una figura por lo que hace al aspecto legal de esta naturaleza que quiero explicar. Adelante. Es un en el cual un representante atiende a dos partes, es decir, atiende al actor y al demandado. En este caso en particular, el pueblo atendía a Dios y atendía a sus ídolos, o a su codicia o avaricia, como fue el caso de Acán. Entonces, por eso se establece de manera textual en el primer verso, pero los Ajá, hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Quién? Acán, ¿verdad? Acán, que era propiamente de la tribu de Judá. Como tal, estaba incurriendo en una maldición, en una deshonra, en un oprobio, en un ir contra lo que Dios había establecido. De ajá. tal manera que se encendió la ira del Señor contra los hijos de Israel. De manera literal y textual lo plasma el verso, ¿no? ¿Qué ocurre? Incluso se habla de que igual y ni siquiera el nombre de Acán era como tal Acán, que le habían dado ese nombre por lo que representaba. Y quiero hacer la observación de que Acán, como lo hemos compartido, se escribe con tres literales que quieren decir, que quiere interpretarse o decir propiamente conforme a cada una de estas literales, mirar en obediencia la deformidad. Es decir, Acán miró obedeciendo a su deformidad y atendiendo a su codicia para sustraer ese manto babilónico, ese, ese ciclo de oro, ¿verdad? Con la intención de sacar provecho de ello, lo cual lo lleva Ujú, precisamente delante del Señor a turbar a todo Israel por ese pecado, por esa condición individual de Acán, y que se habla incluso del encubrimiento de la familia, porque se ujú, habla de esa posibilidad de que hubo un encubrimiento de la familia a tal grado de que pues, se hace extensivo el juicio a toda la familia, a los animales. Es una experiencia tremenda para Acán como tal. ujú, Evidentemente, en la confianza, Josué, como el líder del pueblo, dice, bueno, pues si contra Jericó, que era una ciudad inexpugnable, es decir, no pasable de una manera natural o humanamente posible, porque Dios fue por delante y él fue el que venció, a él se le hizo, vamos, sensato, prudente, la posibilidad de ir a una ciudad más pequeña y continuar en la conquista en general de los amorreos como tal, ujú. y de todos los, como lo hemos dicho de manera jocosas, los feos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Evidentemente viene una derrota contra 3,000 que se envían de 36. Y hay una cosa interesante, ¿por qué 36? Y en lo particular me puse a indagar ya a nivel de la representación, como les reitero, del aspecto del idioma original. 36 se escribe con una lamet y una bab, que quiere decir instrucción para unirse. O sea, fue una lamentable instrucción para unirse a Dios, perder 36 hombres, ¿verdad? Pero ocurrió de esa manera y evidentemente vino el desconsuelo de Josué, que los llevó a los ancianos y a él a rasgar sus vestiduras y a llevar esa cabeza, a llevar a la cabeza la ceniza en señal de duelo, de dolor, del por qué había ocurrido tal actuar. Y Josué en su momento, y más adelante lo veremos, como preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué tú que nos trajiste de acá y vencimos en Jericó y ahora que vamos a una ciudad más pequeña, somos derrotados? ¿Qué pasó, Señor? ¿Verdad? Casi, casi como adjudicándole al Señor la Ujú. responsabilidad. Y el Señor, con todo respeto y en las palabras, le da unas cachetadas espirituales y le dice, levántate. O sea, porque hubo anatema en el pueblo. Hubo maldición. Así Correcto, es. hermano. Muy bien, interesante todo lo que está diciendo. Por una persona se ve afectada toda la familia y lo peor, todo el pueblo, todas Sí, las tribus, ¿sí? sí, Afectó a todo Israel. Ajá, y dice ahí la palabra que la ira de Dios se encendió contra Israel. Tremendo.
Ok, resaltando aquí tengo una anotación. Un manto babilónico muy bueno. Es una túnica larga tejida con hilos de oro y seda. También sustrajo 200 ciclos de plata que pesaban unos 2.3 kilos de plata y y un lingote de oro que pesaba más o menos unos 6 kilos de oro, para que nos demos cuenta por qué esta persona ambicionó eso. Nos deja ver que era carísimo, tan solamente 6 kilos de oro, como cuánto dinero podría ser actualmente. Mucho, mucho. Sí, sí. Dice alguien que agarra ahí su celular y busca, y se van a dar cuenta que es muchísimo. El manto babilónico también era algo muy caro. Ajá, y la plata también, ¿no? 2.3 kilogramos. Con eso prácticamente pues podría vivir toda su familia de acá. Y pensaron que no iba a pasar nada y pensaron que no se iban a dar cuenta, pero Dios todo lo ve y todo lo sabe. Tremendo, ¿no? Esto. Voy a continuar leyendo. Esa es buena apreciación, Sí, adelante, hermano. pero haciéndome bueno, haciendo la pregunta de lo que usted dice, ¿no? Que era mucho dinero y que, pues, entre comillas, lo iba a disfrutar toda la familia. Ujú, Bueno, dice que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años y sus vestiduras no se gastaron, nunca se les acabó la ropa ni las sandalias. Entonces, como para qué tomar un manto babilónico que no voy a poder usar, o sea, no lo voy a sacar igual, o sea, como para qué, o sea, como para qué lo hizo. Obvio, dice usted, va a sacar el dinero. ¿Usted cree que como era un pueblo bastante o muy unido, no se iban a dar cuenta de que tenía dinero él y de dónde, o sea, como, ¿a poco no le iban a preguntar como de dónde tienes dinero? O ujú. sea, es algo que te enseña en la Biblia que dices tú, pues sí, qué lógica, o sea, es algo que el Señor nos sorprende con sus enseñanzas, ¿no? Porque sí, yo no me voy a poner un manto babilónico cuando no tenía que haber tomado nada de ese pueblo, Ujú. para que lo quería yo, nunca lo iba a poder usar. Iba a ser muy visible. Ajá. Tremendo. Buena apreciación, hermano. Ujú. Gracias. Ok, continúo. Revelación del pecado. Perdón. Dios revela a Josué que Israel ha pecado y que hay anatema en medio del pueblo. Ordena que se consagren y que se identifique al culpable. Dice la cita: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Identificación de Acán. Josué hace acercar a las tribus y finalmente Acán es identificado como el culpable mediante sorteo. Josué Ujú. 7, 16 al 18. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Confesión y castigo de Acán. Acán confiesa su pecado, revelando que tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, escondiéndolos en su tienda. Josué envía mensajeros para recuperar estos objetos. Finalmente, Acán y su familia son llevados al valle de Acor y apedreados hasta la muerte. Josué 7, 19, 26. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué piensan? Ahí donde usted dice confesión y castigo de Acán, Ajá. me, me, me llama la atención porque dice, o sea, pone usted confesión y realmente él no confesó su pecado. Realmente a él lo cacharon en su pecado. Bueno, O sea, termino lo diciéndolo. exhibieron. Ajá, o sea, él lo exhibieron. Un día antes, en el versículo 13 dice, levántate, Ajá. santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. O sea, Dios a nosotros siempre nos da oportunidad del arrepentimiento o del cambio de dirección. A él también se le dio la oportunidad
de que sí, en ese momento él podía haber ido con Josué y haber confesado, ahí sí pudo haber confesado su pecado y Ajá. haberle dicho, oye, yo tomé este manto, tomé este oro, tomé esta plata y pues te los entrego porque pues estuve mal. Pero él no o sea, él no lo confiesa, él piensa que a lo mejor pudo haber sido otro, pero él no, porque entre comillas, nadie se dio cuenta de que él había tomado eso que no tenía que haber tomado. Entonces, en esa confesión no es confesión, es que ya te cacharon y pues ya tienes que decirlo. Ujú, Nosotros como cristianos a veces decimos, caí en pecado, y realmente nosotros no caemos en pecado, nosotros caminamos hacia el pecado. Y ujú. el Señor es tan bueno que a veces nos da la oportunidad de que te arrepientas y que confieses, pero hay veces que también te exhibe el Señor para que tú veas que tú no puedes burlar a Dios. Ujú. Tremendo. Dice el versículo 20, y Acán, bueno, desde el 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Wow, tremendo, ¿no? Pero es Ujú. interesante cómo se da la situación. Si ustedes leyeron, Dios le dice a Josué, hay anatema, alguien sustrajo y llevó el anatema hacia todo el pueblo. Entonces empiezan a pasar cada una de las tribus. Quiero imaginarme que un representante de cada tribu, como lo hemos estudiado, hasta que llega el turno de la tribu de Judá, en donde se dan cuenta que sí, ahí está que de ahí una de esas familias. Entonces empiezan a llamar familia por familia hasta que toca el lugar precisamente a la familia de Acán, ¿verdad? Y ya que Ujú. se ve descubierto, entonces dan con la persona directamente. Ok, ¿qué piensan ustedes acerca de esto que estoy diciendo? ¿Cómo se va acorralando poco a poco hasta dar con la persona que lo hizo? A ver, ¿qué piensan de esto? ¿Qué aplicación podemos tomar ahí? Bueno, Sí, el adelante. Señor, el Señor ya les dio, vamos, les reveló, han tomado del anatema, o sea, es un hecho, ¿verdad? Han hurtado, o sea, sustrajeron de inicio algo que no tenían que sustraer. Luego, han hurtado, lo han robado, han mentido, obviamente, y aún lo han guardado entre sus, es decir, narró tal y cual fue la conducta de Acán. Ajá, Y ya nada más, tal como usted nos comparte de manera, considero yo, acertada, hubo toda una continuidad, un seguimiento de todos estos aspectos que el Señor ya les había revelado para llegar a Acán. A la hora de que llegan a Acán, efectivamente, como compartía nuestra hermana Luz, hubo remordimiento y hubo un estar entre la espada y la pared por parte de Acán a la hora de que José lo enfrenta y le dice, ya dímelo, dale gloria al Señor, ya no me encubras las cosas. ¿Qué implicaba esto? Que él ya no tenía salida porque ya realmente el Señor ya lo había descubierto directamente. Y creo que ya, tan era el remordimiento o tan era ya la única alternativa que era el escupir, perdón por la expresión, el escupir el pecado, ajá, ¿verdad? Porque no hubo evidentemente arrepentimiento, porque si lo hubiese habido, desde que el Señor estaba pidiéndole a Josué que se santifique en las tribus, que vamos, entren en esa meditación, en esa reflexión, en ese reconocer el pecado, arrepentirse y reconducirse, hubiera Acán acudido, ¿verdad?, en arrepentimiento, y tal vez el Señor en su misericordia hubiera tomado otra decisión, el de mandarlos a apedrear y quemar.
Pero evidentemente, ¿cómo vemos que se refuerza la condición del mismo Acán cuando en el versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno? O sea, todavía tenía eso en su corazón, de que él había sustraído algo que todavía en ese momento, aún en medio del juicio ya, él lo consideraba bueno y solamente dijo palabras de y lo codicié. No, no era pasado, lo sigo codiciando. Ujú. Algo que la emisión del juicio por parte del Señor fue la que se describe al final, ¿verdad? Cuando Josué lo enfrenta y le dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. ¿Qué implica todo esto? Evidentemente que hay una condición en la cual Acán, por su propia naturaleza, desde el inicio hasta el final, codició, hurtó, mintió y no se arrepintió. Y eso ocurre en nuestro tiempo, ocurre a nivel de lo individual, a nivel de lo social, a nivel de lo relacional entre seres humanos, que Dios en su misericordia, precisamente cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que no podemos seguir tomando del anatema del mundo, ¿verdad? Porque al final el mundo conlleva una maldición que va a traer una consecuencia de manera análoga al juicio emitido sobre Acán, porque se está prevaricando, se está creyendo en el Dios Altísimo, pero también se está codiciando lo que el mundo ofrece. Mm, Tremendo, gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches nuevamente. Estoy a todos los Buenas hermanos. noches. Hola, hola. Eh, bueno, algo que me llama mi atención es el hecho de que en 7:13, ¿verdad? Dice, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, para que Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes, de vosotros. Y luego en el 15 dice, y el que fue sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ujú. Aquí prácticamente lo que llama mi atención es que ya era un hecho que se tenía que hacer así, ¿verdad? Ya tenía que ser, Acán tenía que morir. Y obviamente pues todo lo que correspondía a él, ¿verdad? Y en este caso él se llevó de filo pues a su familia también, a sus pertenencias, a todo. Y creo que esto es algo que pasa muy comúnmente en nosotros cuando no descubrimos algún hecho que nosotros cometemos y que nosotros lo guardamos y lo guardamos en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nosotros, ¿verdad? Y que no descubrimos esa iniquidad ante nadie, ¿no? Eh, Creo que ahí nosotros también estamos llevándonos entre los pies a toda nuestra familia, a, a más personas, ¿verdad? Y Ujú. nosotros deberíamos entonces también de ser conscientes de que en un momento dado, si nosotros hicimos algo malo, hacer una confesión completa de ello, ¿verdad? Que salga a la luz ese tema para que pueda ahí dejar de existir y que pueda ahí Jehová también, pues, ahora sí que tomar cartas en ese asunto, ¿verdad? Y nos dé el perdón. Nosotros sabemos de antemano que nos va a perdonar, ¿verdad? Porque es su bondad de Jehová, de Dios. Entonces nosotros debemos de tener siempre consciente ello y debemos de buscar ese perdón, pero ¿cómo? Siempre sacando cualquier tema que nosotros tengamos ahí de alguna falta que hayamos cometido, sacarla a la luz. Ujú. Ujú. Gracias, hermano. Interesante. Gracias. Muy bien. Dos preguntas. Va para todos. Dos preguntas. La primera, ¿qué enseñanza tenemos de este capítulo 7 de Acán y el anatema? Esa es la primera pregunta. ¿Qué aprendemos hoy? Y segunda pregunta, ¿hay algún anatema en nuestra vida
que, como bien decía mi hermano, tenemos escondido, pero que Dios lo sabe y que está trayendo en cierta forma maldición, no solamente para nosotros, sino para nuestra vida, nuestra familia e inclusive hasta nuestra iglesia? No me contesten esa pregunta, esa es una pregunta interna de cada quien en su corazón. Si lo viera, entonces es un buen tiempo que Dios nos está mostrando esto para ponernos a cuentas con Él. Muy bien, la primera pregunta, sí contéstenmela, por favor. ¿Qué aprendemos? Pues Yo que puedo, Dios nos conoce perfectamente bien y de antemano sabe que pecamos, pero Él es tan bondadoso que nos da la oportunidad de poderlo confesar, de poderlo expresar, pero nosotros lo guardamos. No siempre sacamos todo lo que traemos, pero Dios siempre, siempre en su misericordia nos da la oportunidad de poderlo expresar, de podernos pues sacar ese pecado de nuestra vida y nosotros lo guardamos, como si fuera tesoro, lo queremos tener escondido. Cuando Dios lo conoce de antemano, Dios lo sabe todo. Para Él no hay engaño, no podemos engañarlo de ninguna manera. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que así es, pero no es. A Dios no se le engaña, no se le puede engañar. Él lo sabe todo. Amén. Así es. Gracias, hermana Carmen. ¿Alguien más iba a hablar? sí. Adelante. Bueno, aquí entendiendo también que dice la misma palabra, ¿no? Que la paga del pecado, o sea, es muerte. O sea, eso es, o sea, o sí o sí. Pero también dice que si tú confiesas tus pecados, pues Dios es bueno y te perdona, ¿no? Y alcanzas misericordia, pero no dejas de tener la consecuencia de tus actos que ahora sí que hiciste. Un ejemplo es muy gráfico cuando un hombre o una mujer son infieles, ya son casados y pues sale a la luz pues el hecho y se destruye completamente la familia. O sea, no solamente se destruyó el hombre o la mujer que lo cometió, sino arrastró a toda la familia. Y hay veces que hasta el que fue infiel se quita la vida y queda completamente destruida una familia por entre comillas, ese simple hecho de haber adulterado o de haber fornicado con alguien más, ¿no? Es una estrategia, es una estrategia que el enemigo ha venido usando desde el principio. A mí me sorprendió porque desde el principio lo viene ocupando. Dice aquí, en el 21 dice, pues vi, luego dice, codicié, tomé y escondí. ¿Y qué fue lo que pasó a Eva en Génesis capítulo 3? Digo, si no hay mucha prisa y me deja usted leerlo, Está bien, hermano. para que veamos cómo el enemigo ha trabajado así desde pues el principio. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí está la clave donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó. Y más adelante dice que ellos se escondieron. Cuando el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Y se dice, estaban escondidos. Y aquí con Acán, pues pasó lo mismo, dice que él vio, tomó, codició y escondió. Y lo mismo le pasó a David, porque dice que él se paseaba sobre su azotea, ajá, y vio, codició a la mujer, la tomó y después también ¿qué hizo? Pues quiso esconderlo a través de matar, de que Urias se fuera y se metiera con ella y que todos pensaran que él había embarazado para que no se dieran cuenta que él había hecho lo que había hecho. Entonces, por eso les decía yo que nosotros
decimos, es que he caído o es que tuve una tentación y realmente no es cierto. Nosotros caminamos hacia, o sea, nosotros solitos porque vemos, la mirada es primero, luego estamos pensando, codiciando en nuestro corazón, porque la palabra codiciar significa muy amado. Entonces nosotros amamos nuestro pecado, no nos queremos desprender, o sea, no lo queremos dejar, realmente no lo queremos dejar el pecado, porque es algo que nos causa un placer, llámese el pecado que sea, nos causa un placer y dejarlo no me es agradable, no me es agradable caminar en esa integridad que Dios me pide a mí. Y sobre todo, si yo soy jefe de familia, pues muchísimo más, ¿no? Porque aquí no dice que la familia sabía que había escondido el lingote y el manto, pero probablemente también ellos supieron y por eso también se lleva entre las patas a la familia y matan a todos. No lo dice, pero digo, es una suposición, A toda la porque, familia. ajá, entonces, es una estrategia que el diablo ha ocupado desde siempre y caemos. Llámese el pecado que sea, caemos, porque primero vemos y luego lo estamos, entre comillas, lo estamos analizando en nuestra mente hasta que se concibe y se da a luz, hasta que lo llevas a cabo. O sea, estás planeando cómo hacerlo, qué argumentos, cómo voy a poner toda la situación. Y es real, por eso yo me sorprendí cuando lo estuve estudiando, porque dije, ay, creo que me está descubriendo tal cual soy yo, o sea, es algo increíble cómo Dios te enseña, Sí. es hermosa, dices tú, y luego a veces no quiero leer la Biblia, y cuando la leo y cuando la estoy estudiando y cuando me están explicando, digo, Señor, gracias, gracias porque es de verdad que a veces dice uno se me olvida, pero sí sabemos las cosas y conscientemente pecamos, ¿no? O sea, es conscientemente que pecamos, deliberadamente pecamos, a veces dice la misma palabra, ama a Dios con todo tu corazón, pero anteponemos otra cosa que a Dios. Tú sabes que tienes que poner a Dios primero, pero antepones otra cosa que no sea Dios. Dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo que menos a veces queremos es amar al vecino pues sí, que me cae mal, ¿no? O sea, que me pone caras o que no me saluda o que y ahí estamos ya pecando también y lo sabemos que tenemos que amar al vecino o al prójimo y hasta ni oramos a veces por las personas. Entonces, sí es tremendo, por eso digo, es tremenda esta enseñanza, para mí es tremenda esta enseñanza y yo sé que hay muchas otras cosas que sacar del capítulo 7. Yo sinceramente me quedé en el puro capítulo 7, ya no estudié más porque fue muy, muy, muy tremendo para mí Muy y pues importante. Ujú. yo le doy gracias a Dios porque siempre me está recordando también, aunque te Gracias, digo, hermano. sí, Gracias por compartir lo que Dios le está enseñando. Interesante, ¿eh? Interesante, no lo estaba analizando así. Ok, otra pregunta. Dios al ver lo que cometió Acán y su familia, bueno, y su familia, ordena que deben de morir, ¿no? Que deben, sí, que deben de ser apedreados y aparte dice quemados, no solamente muertos, sino también quemados. Es algo terrible, es algo muy fuerte. Ok, la pregunta es esta. ¿Habrá cambiado en algo Dios? Siempre hago esta pregunta, ¿verdad? ujú. ¿Acaso Dios ya se volvió más tranquilo, ya no se enoja tanto, ya nos pasa por alto todo lo que hacemos? ¿Habrá cambiado Dios en esto en cuanto al anatema, en cuanto al pecado? El pecado siempre nos va a alcanzar y la consecuencia también siempre la vamos a pagar. Ojo, dice que se encendió la ira de Jehová, de Dios, y mandó ejecutar prácticamente a Acán y a su familia, ¿cierto? Ujú, sí. Eran dignos de qué? De muerte. Debía ser erradicados completamente por el pecado del anatema. Ajá, por haber sustraído, por haber engañado, por haber escondido lo que estaban diciendo ustedes. Pero sigue en el aire la pregunta, ¿habrá cambiado Dios en algo? No, Por Entonces, supuesto que no, pastor. entonces, ¿por qué nosotros abusamos de eso? Entonces, ¿por qué a nosotros no nos pasa nada? Ok, aquí está la respuesta. Sí hay un pago y una consecuencia.
Claro que sí, porque Dios no ha cambiado en nada con eso. Sí, hermano Juan Pablo. Sí, gracias, pastor. Bueno, yo creo que aquí en la respuesta sería porque Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Ahí Él está la vino respuesta. Correcto. eso es lo básico. Se dice tan fácil, hermano, Ujú. Sí, pero no pensamos la así, profundidad de eso, que le costó al exactamente. Hijo de Dios su propia vida. Tenían que pagar, alguien tenía que pagar y Así pagó. es. Eh, Amén. Es que no entendemos el costo de haber sido pasado por ese sufrimiento como el que pasó Jesús. No, la verdad es que no lo alcanzamos a entender, pero si en algo como secular nosotros nos machucamos un dedo, ¿cómo nos duele? O sea, ¿cómo nos duele? O si nos quemamos, ¿cómo nos duele? El Señor no solamente fue latigado, dice que ese látigo traía esas como espinas, o así decirlo, clavitos afuera, al final del látigo, y que se clavaban en su piel y que al momento de jalarle le desgarraba completamente la piel. Por eso dice que él fue molido, literal, fue molido por nuestros pecados, pero como yo no sufro, como yo no, entre comillas, no tengo que hacer nada para que yo sea salvo o para que yo sea perdonado, pues peco porque sé que al ratito, si voy con Dios, me va a perdonar. Pero también se nos olvida que la consecuencia siempre va a llegar. No va a llegar inmediatamente a veces, pero va a llegar una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 20 años. El Señor sabe cuándo Él va a llegar la consecuencia, pero de que vas a pagar, vas a pagar. Ujú. Correcto, pero Cristo pagó en la cruz, Ajá, ¿sale? sí, no, la Ya, consecuencia sí. ajá, y quizá no veamos nosotros directamente la consecuencia, sin embargo, sí, la consecuencia va a venir después, Ujú. porque dice Hebreos, hay de aquel que pisotee la sangre de Cristo, ¿vale? Entonces, si yo solamente lo agarré como amuleto para que no me pasara nada, entonces estoy acarreando un gran juicio. Ujú. Y va a ser ahí precisamente en el juicio del gran trono blanco, como dice la palabra, donde va a salir expuesto todo nuestro pecado y todas las veces que nosotros despreciamos con nuestros hechos la sangre Ujú. derramada de Cristo Jesús. Es algo de pensarse, es algo de preocuparse cada uno de Fuerte, es nosotros, fuerte, doctor. ¿sí? Si Dios no perdonó a Acán y a su familia, no veo por qué a nosotros no. Sí, exactamente. Es algo profundo, es algo muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. Muy Hay bien, una, Medi. perdón, hay Sí. una parte en la Biblia que no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero dice que si tu ojo te es ocasión de Ah, caer, pues sácalo de ti. ¿Por qué? Porque dice aquí, él vio, o sea, entró por los ojos, él ah, vio. También dice, si tu mano derecha te es ocasión sí, de caer, también córtala. O sea, Dios nos pide que también tomemos decisiones como extremas, te podrían decir. Y a veces decimos, no, pero qué fanático. No, no es que qué fanático, es Dios, como Dios lo pide. Si te está haciendo algo que te está provocando que caigas, pues quítalo de tu vida. O sea, así de tajante y de cortante, quítalo de tu vida. Porque dice la palabra, no, te es mejor entrar al cielo, así dice, ¿no? Pues sin un ojo, sin una mano, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. así es. Y bueno, una acotación adicional. Adelante, hermano. La palabra es muy clara porque vemos que sí, efectivamente, eh, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis no es una antinomia. Una antinomia quiere decir una contradicción y no lo es la palabra. Es un plan de salvación establecido por Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, desde el primero hasta el último libro. Y vemos cómo el Señor, en el momento en que describe las cosas que aborrece y que abomina, nosotros podemos entender, efectivamente seremos sujetos de un juicio inerrante, justo y merecido ante el trono blanco del Señor. Y si Ujú. sí es cierto que 6 cosas abomina el Señor,
Dentro de ellas está precisamente los ojos altivos, la soberbia, ese orgullo por el cual aquel querubín de luz fue destronado y mandado donde está y tiene un destino final. Mm, Los ojos altivos, el orgullo del ser humano ha prevalecido y prevalecerá hasta en tanto no entiendan por fe que es salvo en Cristo Jesús. De sí, igual manera, la lengua mentirosa, ¿qué es la lengua mentirosa? Todo aquello que no sea relacionado a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así también el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pasos que caminan apresurosos al mal, el falso testigo diciendo mentiras, ¿verdad? Pero sobre todo, y el más importante, el que siembra discordia entre hermanos. De tal manera que la condición de pecado, que si bien es cierto y se comparte, es el que perseguimos por nuestra naturaleza pecaminosa, de manera ya no sistemática ni apasionada como lo era hasta antes de convertirnos a nuestro Señor, debemos efectivamente entender que el proceso de santificación es imperativo día a día y a cada momento. Sí, solo si entendemos que somos salvos en Cristo Jesús, pero amén. que nos ejercitar la responsabilidad de buscar esa santidad permanentemente a través de la guía de su Espíritu y hacer viva la palabra del Señor en el orden de entender, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, tu Espíritu Santo de rectitud, de justicia, me lleva a esa tierra, a esa, vamos a llamarle así, Jerusalén celestial, ¿verdad? Tremendo lo que acaba de decir, hermano. Wow. Ok, vamos a avanzar. Tenemos 10 minutitos. Viene entonces en el capítulo 8, después de ese triste desenlace, ¿verdad? Porque afectó a todo el pueblo, pero bueno, ya pasa es eso que sucedió. Y viene el capítulo 8 y vienen las instrucciones del Señor a Josué. El Señor anima a Josué y le da instrucciones específicas para la batalla contra Ai. Ahora sí le va a dar instrucciones, ¿verdad? Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Fíjense la gran diferencia. ¿Sí? Sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Preparativos para la emboscada. Josué elige a 30,000 hombres valientes y les da instrucciones detalladas para la emboscada. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué a 30,000 hombres fuertes, a los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, mirad, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, y no os alejéis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Josué 8:4. Estrategia de ataque. Josué detalla el plan para traer a los hombres de Ai fuera de la ciudad. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ellos saldrán tras nosotros hasta que hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestra mano. Posicionamiento de las tropas. Josué envía las tropas a sus posiciones, mientras él y los ancianos de Israel pasan la noche en el campamento. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Ok, ¿qué sucede aquí entonces? Ya Dios les da instrucciones, ¿verdad? Pero algo curioso que les dice aquí, o interesante, es que ahora las cosas que, todos los despojos y sus bestias, ahora sí va a ser para ellos, a diferencia de la pasada, ¿verdad? Pero ahora les dice que sí va a ser para ellos. Vienen los preparativos de la emboscada, viene la estrategia. ¿Sí pudieron darse cuenta de la estrategia? Mandan un grupo, está la ciudad, y mandan un grupo a que rodee la ciudad por atrás. Y viene el otro grupo por delante
y huyen como la primera vez cuando fueron derrotados. De tal forma que los valientes de esa ciudad salieron tras ellos, pero no contaban con su astucia, ¿no? Como dice el Chapulín. Salieron de atrás la otra parte del ejército de Israel y tomaron la ciudad. Y cuando voltearon los que habían ido de Israel, los que habían huido, se dieron cuenta que había sido una trampa. Se dieron cuenta que ya la ciudad había sido tomada. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Qué les llama la atención? La estrategia del Señor implementada, en el sentido de que los de Ai ya habían adquirido la confianza de la supremacía a la hora de la primera derrota sobre el pueblo, ¿verdad? Y en estrategia inteligente, pero desde luego dirigida como estrategia por parte del Señor, pero aterrizada en Josué como el líder, hace que huya esa primera parte, vamos, Ujú, del ejército de Israel con la intención de tomar posicionamiento en la misma ciudad, que pudo ser incluso como resguardo para poder todavía al desamparo del regreso de los de Gai, terminar con ellos, ¿no? ujú. Evidentemente fue contundente, me da la impresión de una estrategia sándwich, en la cual ya en Sí, medio de ellos pues, iban a ser aniquilados totalmente. Es de llamar la atención, pero porque es una estrategia que viene de lo alto, bueno, y cuando gráficamente me refiero a lo de lo alto, hagamos de cuenta o visualicemos todos y cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, que estamos en una habitación, está apagada la luz, evidentemente prendemos la luz, el foco está arriba, pero visualicemos que estamos en la posición del foco. Nosotros que estamos caminando, vemos solamente una campimetría, es decir, vemos una visión horizontal, podemos ver hacia arriba, hacia atrás, pero si estuviéramos a la altura del foco, veríamos todo alrededor de nosotros, como para poder tener más amplitud de acción, más amplitud de ejercitar sí, diversas acciones, tal cual es así Dios. Él está en el cielo, amén. Él es el Altísimo, que ve, es el omnisciente y que conoce todas las formas y estrategias, sí, solo sí, los elementos humanos en este caso tuvieron que limpiar lo que estaba interrumpiendo esta bendición que el Señor expresamente, desde que instruye a Josué, el que vas a ir y vas a atacar, vas a hacer, iba a ser acreedor de ella. Ya el pueblo ya estaba siendo bendecido plena y abiertamente porque había obedecido la eliminación del anatema, aún en medio de la triste historia de Acán, ¿verdad? Ujú. Pero ese remanente, obviamente, se arrepiente, se reconduce, se redirige conforme lo que Dios establece y el Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Así es. Tremendo. Gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Bueno, algo, si nosotros aplicamos esta lectura a nuestra vida cotidiana, nosotros podemos ver que muchas veces vamos a ver los planes de Dios, pues un tanto como medio sin pies ni cabeza, ¿verdad? Algo como que no nos cuadra a nuestra vista, ¿verdad? Humana. Sin embargo, para Dios, pues todo es perfecto. Y todo lo tuvieron que hacer tal cual lo fue diciendo, tal cual lo fue dictando, tuvieron que ir haciendo la estrategia, planteando la estrategia. ¿Para qué? Para obtener la victoria. Si Ajá. nosotros como personas nos ponemos en un plan de que nosotros no queremos hacer caso a lo que nos pide Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar, porque aquí en esta estrategia, si hubiera habido algo que no se cumplió, ahí se acaba todo. No lo hubieran podido eh, realizar el plan tal cual lo dictó Jehová, ¿verdad? Y esto es algo muy peligroso para nosotros como personas que no queramos hacer caso de la estrategia que tiene Dios para nosotros, para nuestras vidas. Nosotros siempre debemos de estar obedientes, debemos de ser obedientes y siempre escuchar lo que nos dice, de la manera en que nos lo quiere decir. Va a ser quizás una forma muy, eh, pues una forma suave, una forma a lo mejor no tan suave, un tanto áspera, o quizás pueda ser una forma totalmente ya áspera en la que nos hable y que nosotros tenemos que obedecerle porque es el plan que Él tiene para nosotros. Ujú. Y
Yo en ocasiones he puesto la comparación, ¿verdad? Y valga la comparación de, de una mamá, ¿verdad? Cuando dice, a ver, Juan Pablo lava los trastes, lo pide en una forma bien, ¿verdad? Posteriormente, en la segunda llamada nos dice, oye Juan Pablo, te dije que lavar los trastes, no los has lavado. Y la tercera llamada ya es el chanclazo, Chanclas. seguro, ¿verdad? Así es, pasa así. Igual, de igual manera pasa así con los planes de Dios, ¿verdad? Que si nosotros no los obedecemos de las formas en que nos están hablando, pues va a ser un caos, ¿verdad? Al final, y algo muy doloroso, porque afortunadamente o desafortunadamente Dios tiene un tino muy bueno y tiene una puntería mucho superior a la de una mamá, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que debemos nosotros de tener en cuenta, Sí. ¿verdad? Gracias, hermano. Correcto. Muy bien, déjenme terminar las diapositivas. Ya está la última. Dice la caída de Ai. Bueno, viene la inicia de batalla y viene todo. Yo, ¿saben qué? Lo vamos a dejar ahí. Ajá. Entonces, algo que quiero resaltar aquí, nada más, ya para terminar, es el versículo 1 del capítulo 8. Noten que dice, y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Wow, otra vez esa palabra o ese conjunto de palabras. ¿Qué piensan acerca de esas dos palabras? No temas ni desmayes. ¿Qué pasó con Josué ante esa derrota? ¿Qué sucedió? Se desanimó. Se desmayó. ¿Sí la habían notado? Sí. ¿Por qué se lo dijo otra vez? Es interesantísimo el por qué se lo vuelve a decir. Si Dios ya le había dado la victoria, le dijo, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo y vas a tomar posesión de toda la tierra. Pero es interesante toparnos otra vez con estas palabras. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Dejó su mano levantada, hermano Juan Pablo, o quiere participar? No solamente comentar que ahí es para mostrar la misericordia que tuvo para el pueblo en este momento, ¿verdad? Cuando les dice así que no teman ni desmayes. Ujú. Yo creo que lo vio muy decaído, lo vio totalmente devastado después de lo que sucedió y después de haber apedreado a, Sí, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. A acá. Acán, Ajá. exactamente. Sí, Esto sería. es cierto lo que está diciendo, hermano. Algo sucedió en el corazón de Josué. No era tan fácil. Ay, ya quitamos el anatema. Ay, ya matamos a tal familia. No. ¿Será fácil, de verdad? Es como si usted expulsara a alguien de la iglesia por algo y Y se duele fuera. mucho, hermana. Ajá, sí, por eso le digo. Pero Josué no sabía lo que había pasado. O sea, Josué no sabía que habían cometido el anatema y por eso se desfallece su corazón porque piensa que Dios lo abandonó y hasta que el Señor le dice, pues ya levántate porque cometieron esto, él nuevamente recobra, entre comillas, digamos, sus fuerzas, pero cuando tienen que matar a Acán, pues no es fácil matar a uno de tu propio cuerpo, ¿no? De tu pueblo. De tus Entonces, hermanos, sí. ajá, somos un mismo cuerpo, somos un mismo pueblo y nos duele Mm. eh, lo que le pase a otro, pero si el Señor te dice también a ti, deja esto o deja a aquel que se vaya, pues tú por quererte sentir más misericordioso vas a desobedecer a Dios, ¿no? Tienes que hacer lo que Dios te pide. Entonces, sí, el corazón sí se desanima, se pone triste, pues sí, pero nuevamente el Señor viene y nos consuela y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. O sea, tú sigue, Amén. vas bien, pero tenía que ser así. Amén. Dense cuenta que es Dios mismo el que alienta nuestro corazón. Ujú. No temas, no, No dudes. no dudes. Ujú. No te preocupes. ¿Sí? Todo va a estar bien. Vas a tener la victoria. Qué tremendo, Amén. ¿no?
que Dios se lo vuelva a decir, es algo tremendo. No temas ni desmayes. Muy bien, pues le vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Por favor, escriban en el grupo lo que Dios les enseña en esta noche, por favor. Le voy a pedir, por favor, a nuestro hermano Marciano que nos despida en oración. Por Sí, favor. con todo gusto. Gracias, hermano. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy agradecidos, Padre Santo, estamos contigo, Señor Dios, todos y cada uno de nuestros hermanos que nos hemos reunido, Padre Santo, para ser edificados, instruidos, Señor Dios, pero sobre todo entender que no debemos temer ni desmayar, sino esforzarnos y ser valientes en todos y cada uno de los pensamientos, caminos, pero sobre todo en el amor que tú nos enseñas, Padre Santo, a través de ese sacrificio supremo de tu amado Hijo Cristo Jesús, porque Él viene a ser precisamente esa luz, esa lámpara que debemos de seguir en medio de estas tinieblas y oscuridad que envuelven el pecado, Padre Santo. Señor Dios, nosotros, Padre Santo, no debemos temer ni desmayar ante las adversidades, ni ante los embates del mundo, del diablo, ni de las propias concupiscencias, Padre Santo. Hoy tú nos has aleccionado, nos has instruido. Gloria a tu nombre, Señor Dios, porque esto también es bendición a nuestras vidas y desde luego a nuestra familia nuclear y a nuestra familia espiritual, Señor Dios, y a aquellos que están perdidos también, Señor Dios. Permítenos, Padre Santo, ser hijos tuyos y siervos esforzados en tus caminos, Señor Dios, en el ejercicio de tu palabra, en el ejercicio de la gran comisión, Señor Dios, que es imperativa a ser palpable en todos y cada uno de los rincones a donde tú nos puedas colocar en razón de nuestras diversas actividades y roles a desarrollar. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por esta hermosa reunión, Señor Dios, como medio de gracia para allegarnos, Padre Santo, los elementos necesarios de una santificación a la que tú nos estás exhortando, invitando e instruyendo a través de la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos hoy a esta hora, Señor Dios. Te pedimos que tú guardes nuestros sueños, que tengamos ese descanso reparador y mañana, por tu gracia y misericordia, siendo renovada esa misericordia en nuestras vidas, Señor Dios, nos permitas abrir los ojos agradecidos por esa oportunidad, Dios. Te damos gracias hoy a esta hora, Señor Dios, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas Amén. gracias, hermanos. Tarea, se queda ahí la lectura del capítulo 8 y 9, por favor. Ajá. Así fue. Ok, el viernes tenemos oración, 9 de la noche, por favor. Amén. ¿Vale? Hay mucho por qué orar, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Recuerden poner su comentario ahí en el grupo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis Bendición. hermanos. Que tengan Buenas bonita noches. noche. Gracias. Saludos a tu familia, por favor. Sí, gracias. Gracias, pastor. Un abrazo a todos. Bye. Que Dios les bendiga.